dar inicio entonces. Listo. Vamos por aquí. Muy bien, aquí está. Vamos a empezar entonces el tema 4 de química sobre unidades químicas de masa. Muy bien. A ver, vamos a ver en qué consiste este tema. Dice, las unidades químicas de masa es la parte de la química que se encarga del estudio de la cantidad de partículas. ¿Pero qué partículas va a haber? Los átomos, las moléculas, los protones, electrones, neutrones, iones, etcétera. Dentro de las masas y volúmenes que están presentes en toda sustancia química. Es decir, como el tema es unidades de masa atómica, vamos a ver la masa de los elementos químicos, ¿no? Es decir, la masa de la tabla periódica. Ustedes saben que cada elemento químico que nosotros tenemos tiene un número atómico representado por la letra Z, ¿no? Y el cual va ordenando a todos los elementos, ¿no? De forma creciente. Y el otro número que aparece es el número de masa representado por la letra A. Algunos elementos tienen como masa números enteros y también hay otros elementos que tienen como masa en números decimales, ¿ya? Entonces, según el tablero que yo les voy a alcanzar o las masas que les voy a indicar, vamos a ir resolviendo los ejercicios posteriores. Muy bien. Dentro de esto vamos a tener presente el concepto de mol. ¿Qué es una mol? A ver, decimos que es la cantidad de sustancia, ¿ya? Es decir, el número de partículas que puede haber en una determinada masa correspondiente, ¿no? Por ejemplo, el carbono tiene como número de masa atómica 12, ¿ya? Eso es según mi tabla periódica. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, el concepto de mol, diré que una mol le corresponde de 12 de masa atómica. ¿Ya? Mira, la unidad de mol prácticamente me corresponde a la cantidad en gramos de este elemento. La masa atómica del hidrógeno es 1, la masa atómica del oxígeno es 16 y la masa atómica del nitrógeno es 14. Cada uno de estos elementos, con sus masas correspondientes, corresponden a una mol. O sea, una mol de carbono corresponde a 12 gramos de carbono. Una mol de hidrógeno corresponde a 1 gramo de hidrógeno. Una mol de oxígeno corresponde a 16 gramos de oxígeno. Y una mol de nitrógeno corresponde a 14 gramos de nitrógeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este cuadrito, ustedes se lo tienen que saber de memoria. Chicos, es básico en este tema. ¿Por qué les digo? Porque en los exámenes, ya sean mensuales, bimestrales, hasta incluso en un examen de admisión, los valores que aparecen acá no te van a colocar. Te pueden colocar de otros elementos como sodio, potasio, ¿no? Etcétera. Pero estos 4, conocidos como CHON, es lo que tú te tienes que aprender. Ya te lo tienes que saber de memoria. Ahora, la masa absoluta se expresa en gramos y la conversión de unidades de masa atómica en gramos equivale a la inversa del número de Avogadro, ¿no? Este número de Avogadro lo vamos a ver más adelante. Ahora aquí, un mol de calcio, miren, ahí está, nuevamente estamos utilizando, un mol de calcio equivale a la cantidad de números de Avogadros de átomos de calcio, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el valor de átomos de Avogadro? Es 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Ese es el valor que le corresponde al número de Avogadro. Pero para no colocar todo ese valor, simplemente lo sintetizamos de esta manera. Un mol de hidrógeno, no 2, oxígeno, es decir, de agua, equivale al número de Avogadro de moléculas de agua. Es decir, podemos trabajar con átomos, solamente contando con un elemento, o podemos trabajar con moléculas cuando se unen 2 elementos. Entre las principales masas atómicas vamos a tener las siguientes. El hidrógeno con 1 unidad de masa atómica, el sodio con 23 de unidades de masa atómica, potasio con 39, magnesio con 24, calcio con 40, hierro 56, plata 108, manganeso 55, bromo 80, aluminio 27, carbono 12, nitrógeno 14, fósforo 31, oxígeno 16,
azufre 32, cloro 35,5 y tenemos a zinc 65 y flúor con 19. Ya son algunos elementos que podemos utilizarlo, pero por ahí, si en caso no apareciera acá el elemento que yo quiero, entonces lo busco en mi tabla periódica, ¿ya? Si es que por ahí hay un elemento que, como les dije, en decimales, lo tenemos que redondear, pero a excepción del cloro, no podemos redondear, ¿ya? Muy bien. Vamos aquí. La masa molecular, vamos a ver cómo se halla este compuesto prácticamente. Se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto covalente. Es decir, un compuesto covalente es porque está unido dos elementos no metálicos, multiplicando cada uno por su respectivo subíndice. Por ejemplo, acá, yo quiero saber la masa molecular del agua. Aquí está. Entonces, yo tengo que saber cuánto vale su masa del hidrógeno y cuánto vale la masa del oxígeno. Por ejemplo, acá, el hidrógeno, su masa es 1, pero aquí hay 2 como subíndice. Es decir, voy a multiplicar 1 del hidrógeno, ¿no?, por 2 del subíndice. Luego lo sumo, más el oxígeno, su masa es 16, ahí está. Pero ¿cuántos oxígenos hay? 1. Lo multiplico. Este es igual a 2 por 1, 2, más 16 por 1, 16, será igual a 18 unidades de masa atómica que tiene el agua. Ahora, si yo quiero hallar, por ejemplo, acá del ácido sulfúrico, será, ¿no? El hidrógeno vale 1 y hay 2 como subíndice. Lo multiplico por 2, más el azufre vale 32 de masa por 1, más oxígeno, su masa es 16, pero por 4 lo multiplico. Todo esto multiplicando y sumando me sale 98 unidades de masa atómica. Me pide hallar, calcula la masa molecular de la glucosa. Ah, ya, la glucosa, su compuesto es C6H12O6. Entonces, de igual manera, mismo procedimiento. Carbono equivale a 12. 12 por 6. Más hidrógeno vale 1. 1 por 12. Más oxígeno vale 16. Multiplico y lo sumo y me sale 180. Ahora, si me pide hallar la masa fórmula, es el mismo procedimiento. La única diferencia aquí es que los compuestos que me van a dar van a ser compuestos iónicos. ¿Qué quiere decir? Que van a trabajar mediante la unión de un metal con no metales. ¿Ya? Metal y no metal, iónico. No metales, covalente. De esta manera tú vas a poder diferenciar. El procedimiento es lo mismo. Por ejemplo, acá tengo el carbonato de calcio. Tengo masa fórmula. Calcio, su masa es 40. Acá debajo hay 1, 40 por 1, más carbono vale 12 por 1, más oxígeno vale 16 por 3. Multiplico, lo sumo, me sale 100 unidades de masa atómica, ¿no? Muy bien, acá tengo otro compuesto. Tengo hierro. Hierro vale 56 por 2, más el azufre vale 32. Pero acá estos elementos están dentro del paréntesis y acá hay un 3. Entonces, este 3 va a afectar a los elementos que se encuentran acá dentro. Es decir, diré 32 del azufre por 3, ¿no? Porque acá hay 1. 3 por 1, 3. Más oxígeno, que vale 16. ¿Por cuánto? 4 por 3, 12. Por 12. Multiplico, lo sumo y me salen 400 unidades de masa atómica. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir completando o hallando la cantidad de masas atómicas que puede tener, ya no solamente un elemento, que yo ya tengo que saber, sino que ahora a la par también vamos a trabajar con estas dos fórmulas, ¿no? Donde la N significa la cantidad de moles que me piden hallar, donde va a ser igual a la masa en gramos sobre la masa molecular. La masa en gramos siempre me da en mi compuesto, ¿no? En mi problema. Y la masa molecular es lo que yo tengo que hallar así como estoy trabajando aquí. ¿Ya? Ahora,
En esta siguiente fórmula tenemos acá, donde tenemos la masa en gramos sobre la masa molecular, que va a ser igual al número de moléculas que me puedan dar en mi problema sobre el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Entonces, dependiendo de mi problema, yo puedo utilizar esta fórmula, puede ser esta, o también simplemente lo que corresponde. Muy bien, a ver, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Tenemos aquí, ¿cuántos mol de calcio hay en 240 gramos de dicho elemento? Teniendo en cuenta que la masa atómica, en este caso del calcio, va a ser igual a 40 unidades de masa atómica. Muy bien, me están dando estos datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí mayormente se va a trabajar, chicos, en regla de 3 simple, ¿ya? Por ejemplo, decimos, un mol de calcio, miren, un mol de calcio equivalen a 40 gramos. Estamos diciendo acá su valor correspondiente, ¿no? Un mol de calcio equivale a 40 gramos. ¿De qué? De calcio. ¿Cuántas mol? A ver, vamos por aquí. Aquí. ¿Cuántas mol de calcio equivalen en 240 gramos? Muy bien. Regla de 3 simple, ¿no? X es igual a 240 por 1 sobre 40. Ahí está. 240 entre 40 nos sale 6 moles. Vamos otra vez. Me indican acá, ¿cuántas mol de calcio hay en 240 gramos de dicho elemento? ¿Te acuerdas, no? Yo te dije, por ejemplo, la masa del elemento carbono es 12. Y este 12 equivale a 1 mol. Entonces, igualito acá. 1 mol de calcio equivalen a 40 gramos, ¿no? 40 gramos del calcio. Pregunta, ¿cuántos mol de calcio hay en 240 gramos de, en este caso, del compuesto que me está indicando? ¿Ya? Luego regla de 3 simple. Número 2. Dice, determina la masa atómica de X, aquí está X, miren. Si la masa molecular del compuesto es 70 unidades de masa atómica. Muy bien. Tengo que hallar solamente X. Entonces comienzo a desglosar. Hidrógeno vale 1, pero acá hay 2. 2 por 1. Más X, porque no sé. Más oxígeno vale 16 por 4. Ahí está. Entonces, la masa molecular ya tengo, porque él dice que el total vale 70. Entonces, solamente reemplazo. 70 va a ser igual a 2 por 1, 2, más X, más 64. 70 va a ser igual a X más 66 y pasaría restando X equivale a 4 unidades de masa atómica. Vamos, este está un poco más sencillo. Vamos por acá. Ejercicio 3. ¿Cuántas moles se tendrán en 245 gramos de ácido fosfórico? El ácido fosfórico es H3PO4, sabiendo que el fósforo es igual a 31 unidades de masa atómica. Para esto utilizo esta fórmula, ¿no? Donde N va a ser igual a la masa sobre la masa molecular. ¿Cuánto es la masa? ¿Me da en gramos? Sí, acá está. 245 gramos. Listo. Sobre la masa molecular. ¿Cuál es la masa molecular? Tengo que hallar yo de todo este compuesto. Es decir, multiplico, ¿no? 1, que es la masa del hidrógeno, por 3. Más el fósforo, que vale 31. Más 16 de masa del oxígeno por 4. Todo esto multiplico y lo sumo y me da 98. El resultado final entre la división será 245 entre 98, 2,5 moles. Vamos acá, ejercicio 4. Determina la masa de una molécula de agua. Determina la masa de una molécula de agua. Entonces voy a utilizar esta fórmula. La masa, ¿no? No sé, le voy a colocar X, porque es lo que me está pidiendo. La masa molecular, sí sé, ¿no? Porque yo sé que el agua es H2O. Entonces, ¿qué hago?
1 del hidrógeno, su masa, por 2, más el oxígeno que vale 16. 16 más 2 será 18, ¿no? 18, ahí está. Esa sería la masa molecular del agua. Igual, cantidad de moléculas. ¿A cuánto me dice aquí? A una molécula de agua. Entonces coloco a 1. Y el número de Avogadro, que les dije que era 0,22 por 10 a la 23. Muy bien, esto se puede simplificar también utilizando otro dato, como 6 por 10 a la 23. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico, ¿no? En aspa. Y luego el resultado final, ¿no? Que es X es igual a 3, porque acá este 18 pasa 18 entre 6, sería 3. 3 por 10 a la 23, pero en todo caso pasaría al otro lado, ¿no? Y pasaría restando. 3 por 10 a la menos 23 gramos. ¿De qué? De masa del agua. Sería el resultado. Vamos por aquí. ¿Qué cantidad de oxígeno estará contenido en 360 gramos de ácido acético? Para esto tengo que saber su fórmula, ¿no? El dato que me dan es que el ácido acético tiene su peso fórmula. Todo ese es el compuesto. CH3, carbono 1, oxígeno 1, hidrógeno 1, ¿no? Todo esto es igual a 60 gramos sobre mol. Este es el valor que me dan. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocar por regla de 3 simples, ¿no? Todo este compuesto vale 60 del ácido acético. Todo esto equivale a 32 gramos, ¿no? Porque me está diciendo qué cantidad de oxígeno. Y como hay 2, y su valor es 16, 16 por 2 sería 32. Ahora aquí, 360 gramos de ¿quién? Del ácido acético, según el problema que me indica, ¿a qué cantidad de oxígeno será necesario? Le coloco X. Muy bien. Ahora sí, resuelvo, ¿no? X va a ser igual a 360 por 32 sobre 60 gramos. Multiplico y me sale 192 gramos. Vamos por acá. Ejercicio 6. Determina las masas moleculares de los siguientes compuestos, sabiendo que, como dato, en que el sodio equivale a 23 y el fósforo a 31 de masa atómica. Tenemos aquí el ejercicio 1, por ejemplo, ¿no? El hidróxido de sodio. Tenemos aquí que el sodio vale 23 por 1 más el oxígeno 16 por 1 más el hidrógeno 1 por 1. Multiplico y lo sumo igual a 40 unidades de masa atómica. El siguiente ejercicio. Me piden hallar aquí la masa molecular del carbono, que vale 12 por 2 más 1 del hidrógeno por 5 más el oxígeno, que vale 16 por 1 más el hidrógeno, que es 1 por 1. Multiplico y sumo 46. Del siguiente ejercicio, de igual manera, tenemos 1 del hidrógeno por 3 del subíndice más 31 de masa del fósforo por 1 más oxígeno, que equivale a 16 por 4, ¿no? Multiplicamos, sumamos 98. Y finalmente tenemos el ejercicio 4 del óxido fosfórico, en que el fósforo equivale a 31 por 2 del subíndice más masa del oxígeno es 16 por 5. Este es igual a 142 unidades de masa atómica. Muy bien. Entonces, con esto estamos dando por culminado lo que es la parte de la explicación teórica. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, ahora sí.